Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Gracias por conectarse con nosotros. Y en este domingo, como cada domingo que tiene un valor especial, permítame decir a todos los papás que están en contacto un feliz Día del Padre. Todavía estamos en domingo, así que todavía está vigente. Y en esta mañana, dicho sea de paso, nosotros como Iglesia Bíblica Maranga hemos tenido un día especial en que hemos destinado también a reconocer, homenajear, saludar la labor tan especial, la de los padres, ¿no? Y es una oportunidad para mí para dar gracias a Dios por el padre que me dio. Él ya está con el Señor ya un par de años, y nos los prestó por 84 años, de tremendo ejemplo. Así que gracias a Dios por los padres, por la herencia espiritual que nos dejó. Estamos listos para retomar entonces nuestra serie. Hicimos un paréntesis esta mañana por efectos del Día del Padre y hoy retomamos. Esta serie va a ser cortita, tan solamente en esta noche y el día jueves. Le animo a que se mantenga en contacto a través no solo de nuestro canal de YouTube, sino de nuestra cuenta de Facebook, que la del jueves es en vivo vía la plataforma de Zoom. Estamos en Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23, un nuevo párrafo. Y aquí Pablo empieza ya, entre comillas, a tocar los temas, la esencia, el propósito de su carta, que habíamos anticipado es la más doctrinal. Y aquí están todas las doctrinas, como alguna vez también mencionamos estudiando el libro de Hechos. Una cosa es presentar el Evangelio a los no creyentes. Necesitan entender lo básico, lo fundamental. Pero otra cosa es presentar este mismo Evangelio a los ya creyentes. Es como hablar de medicina al enfermo, al paciente, a nosotros, lo básico. Mire, usted tiene esto, tiene fiebre, etc. Pero otra cosa es hablar de la misma medicina a un estudiante de medicina o a un doctor, no todo. Entonces es el mismo caso. Y aquí Pablo empieza, por ejemplo, a tratar el hecho, la necesidad principal, que es la condenación de la humanidad, la condenación del hombre, para que más tarde, más adelante, presente pues la medicina, el antídoto contra ello. Así que empezamos a ver a partir de este párrafo la condición espiritual lamentable de todos nosotros. En este párrafo vamos a descubrir algo muy interesante. Vamos a hacernos la pregunta de qué recursos y repercusiones tiene la revelación de Dios. Ya en nuestra pregunta estamos anticipando que Dios se ha revelado, porque esto sería imposible desde el lado humano de conocer a Dios. No podemos conocer a Dios. Es Dios quien ha permitido ser conocido, se ha dejado conocer, se ha revelado, se ha manifestado. Entonces, ¿qué recursos y repercusiones tiene esta revelación? Es lo que vamos a ver en esta noche. Y vamos a ver, intentaremos demostrar que por lo tanto no hay excusa, sin excusa. Y vamos a verlo en esta noche. Acompáñenme en unos instantes de oración. Gracias te damos por tu palabra que nos permite, Señor, entender nuestra propia realidad, el problema de la humanidad, pero al mismo tiempo para anticipar y hacer ver la pertinencia del antídoto de la medicina del Evangelio que revela a Cristo. En esta noche, gracias por aquellos que están conectados y bendice este tiempo con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué recursos y repercusiones tiene la revelación de Dios? Vamos a ver en esta noche la primera parte, el jueves la culminaremos. Veamos los recursos divinos de la revelación en los primeros 3 versículos, 18 al 20. Y ahí vamos a ver que hay recursos divinos de esta revelación. Ahora, no es todo lo que pudiéramos conocer de Dios, ni siquiera de lo que Él ha revelado, sino que Pablo aquí va a tocar aquellos que tienen que ver con lo que ya anticipamos, con el hecho de la condenación, nuestra condición. Y vamos a ver dos grandes cosas de estos recursos. Y aquí vamos a ver cómo en primer lugar Dios manifiesta su ira. Dice el versículo 18, porque la ira de Dios, note, ahí está, la ira de Dios se revela. Así que aquí está a propósito una razón, si se quiere, esta conjunción, este conectivo, por qué o porque se repite 3 veces, versículo 18, 19 y 20. Pablo está afirmando como consecuencia, como una conexión lógica. Y aquí el término Dios aparece 6 veces en este párrafo. Como hemos señalado, está apuntando a Dios. Entonces, de entre estos recursos vemos cómo Dios ha manifestado su ira. La ira de Dios se revela. ¿Es la ira de Dios un atributo de Él? Claro que sí. No es muy popular, no es muy grato y no queremos conocerlo o experimentarlo, pero es muy evidente. Y vamos a ver 3 aspectos de esta, a su vez, de la ira de Dios. Veamos en primer lugar la procedencia de su ira. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira del Señor no es terrenal.
En otras palabras, no es una ira social, no estamos hablando de ese sentido, una ira legal, una ira cultural. Podría tener repercusiones o reflejarse en estas, pero no empieza allí. No es circunstancial ni personal. En otras palabras, no es del hombre, no es humana. Es la propia ira de Dios. Y ciertamente esto anticipa que un día habrá un momento en que su ira se revelará, en que ésta se ejecutará a plena luz. Así que muchas veces vemos y tomamos y decimos, uy, este está bajo el juicio de Dios. Pudiera ser, no lo podemos negar, ojalá, pero lo que sí, un día será plena dicha ira. Así que la ira de Dios es un atributo, Él revela, y como vamos a ver en segundo lugar, además de la procedencia, que es desde el cielo, vamos a ver su incidencia. ¿Sobre qué está dirigida esta ira? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y aquí está la incidencia. Su ira, en este caso la ira de Dios, no es tolerante. Como otras iras, entiéndase motivos de la ira, donde desde tolerancia o a transigencia, no, la ira de Dios no va a tolerar, no va a transigir, es contra toda impiedad e injusticia de los hombres, note. Así que ya ahí está indicándonos sobre qué va a ir. Sí, un día va a haber juicio sobre todas aquellas, la mayoría, muchas veces, de los casos en que queda pendiente y reclaman todos muchas veces, justicia, justicia, entiéndase castigo en ese caso, un día se ejecutará, no quedará impune. En nuestro medio suele pasar en unos más que otros, en medios sociales, legales, políticos, se llama corrupción. Un día todos ellos recibirán la justa ira de Dios que se revela contra esa impiedad e injusticia de los hombres. Entonces, esta es la ira, noten, la ira de Dios. Viene un día. Ahora, esto viene en varios aspectos. Un día, a propósito, de manera, entre comillas, en el ámbito terrenal va a venir. Eso es conocido como la gran tribulación, ese periodo de 7 años, que a su vez será sencillamente un indicio. Y un día esta ira se manifestará en el juicio final. Así que aquí está uno de los recursos que Dios revela. Dios manifiesta su ira. Esta ira, recuerden, hemos visto su procedencia, estamos viendo su incidencia. En tercer y último lugar, la ira, vamos a ver que la contingencia de esta ira. Note que dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Terrible. Ya era suficiente con la impiedad e injusticia, pero ¿qué dice aquí el pasaje? A su vez, detienen con injusticia la verdad, terrible. Así que la ira de Dios también actúa en un sentido de contingencia. Esto de su ira vindica el vigor, indica el valor y la vigencia de la verdad. Hoy la verdad parece que no importara nada, no importa. No importa si con mentir entiendas en el ámbito que fuera, falsedad, falsificación, en inglés hablan de fake news, ¿no? Lo falso, fraudulento, no importa si el fin lo vale. ¿Sabe qué? Aún en el mismo derecho se dice que la falsedad, el delito, el error no genera derecho. Sin embargo, vivimos en un sistema donde así ocurre, pero un día también la ira se ejecutará contra aquellos que detienen con injusticia la verdad. En estos instantes les recuerdo seguramente que hemos pasado por algunas situaciones donde uno dice, pero ¿por qué pasa esto? Justicia, ¿dónde está Dios aún? Sí, está Dios. Y a Él no se le pasa ni se le olvida nada. Y un día vendrá. Y ese día yo conoceré muchas cosas que no puedo mencionar aquí con nombre propio. Y ese día recibirán la ira de Dios. Qué bueno que no es mía. Porque si fuera la mía, es decir, la humana siempre suele ser o menor o a veces abusiva. En cambio, la justa ira de Dios será. Así que aquí está un atributo de Dios que no es muy popular, no queremos ser objeto de ella. Claro que sí. Le recuerdo algo. La Biblia nos revela en el Evangelio de Juan, el Evangelio del amor. Sin embargo, aquellos que rechazan, que no creen, el que no cree, ya ha sido condenado. La ira de Dios está sobre él. Mire lo que estamos diciendo. Así que palabras mayores. En esta noche le digo que usted puede ser libre totalmente de la ira de Dios, tener esa garantía. ¿Cuándo? Cuando pone su confianza en aquel que hizo la paz con Dios para que experimentáramos la paz de Dios en Jesucristo. Ponga su confianza en Él. Así que aquí está un atributo. Dios manifiesta su ira. En segundo y último lugar en esta noche, Dios muestra su invisibilidad. Repito esta aparente paradoja. Dios muestra su invisibilidad. Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él.
Porque evidentemente hay cosas invisibles. Por ejemplo, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Y aquí vemos entonces cómo Dios voluntaria, de motu propio, Él muestra su invisibilidad. Porque sería imposible verlo, ¿no ve que son invisibles su eterno poder y deidad? Ahora, ¿cómo es posible esto? Perdón, aquí vamos a ver dos aspectos. Vamos a ver cómo la creación, dice aquí, porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Vamos a ver cómo la creación es un gran medio para poder conocerle, para poder ver algunas cosas que son invisibles, las cosas invisibles. Por ejemplo, de la creación a sus cualidades. Sus cualidades majestuosas se conocen mediante la creación del mundo. Como hemos dicho anteriormente, cuando uno mira un paisaje, aquí tenemos el privilegio en nuestro país de tener una o según nosotros varias maravillas del mundo. Cada paisaje, cada parte de nuestro querido territorio, hay tantos paisajes y no conozco muchos, conozco algunos, pero uno se queda extasiado. Y obviamente lo menos que uno puede decir, wow, como dice el Salmo, cuán grandes son tus obras. ¿No es cierto? Como dice otro, el cielo y la tierra cuentan la gloria de Dios. Claro que sí. Así que las cualidades majestuosas se conocen mediante la creación del mundo. Sus cualidades revelan eso. No hay obra de arte sin artista. No hay obra hecho sin hacedor. Es la creación no hace sino hablar del creador. Entonces, sus cualidades majestuosas se conocen mediante la creación del mundo. En segundo y último lugar, veamos cómo de la creación podemos llegar, perdón, al creador. La creación es un cuadro del creador. Revela, refleja al creador. Lo invisible efectuado, lo visible que ha sido efectuado por él, nos lleva a ver lo invisible encarnado por él. Repito, aquí está un principio tremendo. Dice, las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde esa misma preposición implica por en la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas. Así que nos está diciendo que al ver la creación, no solo descubrimos un creador, sino atributos, cualidades de él. Permítanme darle unos rápidos ejemplos para terminar. Por eso la Biblia habla en Malaquías del sol de justicia. El sol sustenta todo en el sistema solar, exactamente, y dice la Biblia que Él es el sol de justicia. La Biblia revela, o el sentido común nos revela, según usted quiera, que este es un universo finito o infinito, pudiéramos ponerlo en cualquiera de los dos lugares. Si es un universo finito, ni siquiera conocemos dónde empieza, dónde termina. El que creó ese universo, aun cuando supuestamente para unos fuere finito, es Dios. Y si es infinito, imagínese, algo no alcanzamos a entender. Dice un profeta menor que las nubes son el polvo de Dios. ¿Ha notado? Refleja el carácter de Dios. Einstein, este famoso científico, un escéptico, sin embargo, él decía, la luz es la sombra de Dios. Y pudiéramos continuar. Sí, ha visto los atardeceres, los amaneceres, ha visto la creación. Con esto de la pandemia, sabe que ha pasado un fenómeno, entre comillas, un milagro moderno. ¿Qué? Otra vez hemos descendido felizmente en los niveles de contaminación de gases tóxicos, gases invernaderos, etc. Ha vuelto a ver, ha recobrado su belleza en la naturaleza. Qué bien, una vez más, no hace sino reflejar a Dios. Pero obviamente, y termino, nadie por ver estos paisajes diría, oh, qué pecador que soy, oh, y por ende necesito un salvador. No, solo estamos hablando de estos atributos. Por ejemplo, de estos atributos que nos revelan su majestad. Vimos los atributos morales, por eso está contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Así que aquí están los recursos divinos de su revelación. ¿Cuál prefiere usted? ¿Prefiere usted disfrutar de la ira? En realidad no hay que disfrutar, sino habría que sufrirlas y padecerlas. No se lo recomiendo. O disfrutar más bien de reconocer a través de las cosas visibles lo invisible de él. Así que puede usted hacerlo. ¿Cómo? Cuando usted conoce a la revelación encarnada. Ese se llama Jesucristo. En esta noche no hay excusa. Dice aquí, de modo que no tienen excusa. Vamos a seguir hablando de esto y vamos a ver las repercusiones. Acompáñenos en la siguiente vez. Señor, gracias te damos por el estudio de tu palabra. Gracias por recordarnos que tú te has revelado. Que tú empezaste así. Tú te mostraste, te manifestaste. Y nosotros, la humanidad, nos fuimos alejando, apartando de ti. Gracias por tu palabra.
Gracias por el Señor Jesucristo que nos permite retomar dicha comunión. En el nombre de Jesús. Amén.